pese a haber sido agredida, termina siendo encarcelada en un calabozo junto a su agresor. Tú haces el caso, te vamos a dar vuelta, te vamos a dar piso, y yo resisto. O sea, prácticamente ahí digo, no, hemos reportado incluso un muerto cada 24 o 48 horas. Anthony Rodríguez creo que ha sido el único periodista que no le ha tenido miedo tampoco a la policía. Que si me ha tocado denunciar, si me ha tocado romper una carta notarial al general de la policía que me ha enviado por hablar de índices de violencia, o sea, lo he hecho. Ese hombre ha muerto acribillado de 10 balazos a manos de sicarios. Hace 2 meses atrás capturamos al monstruo de Comas. Fue una investigación mía, la captura fue mía, me infiltré yo. Y de pronto aparecían personas por debajo de mi puerta, miraban siempre quién entraba, quién salía. Me tocaba en alguna oportunidad incluso llamar al escuadrón de emergencia para que me termine sacando de mi casa, porque no podía salir. No dejaba que mi hijo o su mamá, su hermana en ese momento se acercaran a la ventana porque pensaba que iban a disparar, ¿no? Y es ahí donde piensas, ¿no? O es la familia, ¿eres tú o tu trabajo? Me ha tocado conversar con algún delincuente en algún momento, porque me ha tocado conversar con sicarios. Hermano, tú sabes en qué estás. O sea, y el que sabe y es chalaco y es el buen pendejo, sabe en qué está. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de este podcast Momentos y Memorias. Como programa inaugural tenemos la presencia de un amigo, Anthony, quien es parte de Prensa Callao TV y se dedica al periodismo de investigación en el Callao. Anthony, bienvenido y estamos listos para escuchar esas anécdotas e historias que sé que tienes mucho por contarnos. Yo te agradezco la invitación, agradezco por, así como tú, muchos periodistas en el Callao han considerado de que mi trabajo es referente tanto para las nuevas promesas del periodismo, no solo en el Callao, sino también he visto que en Lima, hace unas semanas estaba en la Bausate como invitado y he podido conocer mucha gente. Pero yo te agradezco por esa oportunidad, porque si bien es cierto, hablamos de la muerte y hablamos de que no nos llevemos los recuerdos, pero vivimos con ella siempre al costado, ¿no? Y hemos aprendido a convivir todos los días, en el Callao sobre todo, que es una selva de cemento que hay que aprender a convivir ahí. Entonces es un poco difícil, pero la tenemos siempre al costado y presente en todo momento, porque no sabemos en qué momento podría pasar algo que la familia, que los amigos o que la gente no espera, ¿no? Yo quisiera comenzar con una pregunta, particularmente. ¿Qué tan difícil ha sido para ti, o no sé si es difícil o en algún momento fue difícil, pero qué tan difícil ha sido hacer periodismo policial, periodismo de investigación, ser una piedra en los zapatos para los políticos tradicionales y estar ahí detrás de cada ocurrencia policial que ocurre en el Callao, lamentablemente que se traducen en muertes? Está Anthony ahí con el celular informándonos a todos que ha pasado algo lamentable en el Callao. ¿Qué tan difícil es hacer eso en el Callao? Demasiado, demasiado. Al principio, por allá en el 2018, ya casi a finales, empezaba bueno, todos saben dónde empecé, ¿no? En Prensa Chalaca, y era conocido, caracterizado por ser la plataforma digital que llevaba acontecimientos de sangre, ¿no? Porque se hace conocido en el tema de policiales. En el Callao era habitual una balacera, una muerte, y cuando yo ingreso, ahí prácticamente después con el tiempo, pasan 2 años aproximadamente y me vuelvo como que una imagen, ¿no? Referente en el tema policial, porque la gente nos preguntaba, ¿y cómo, en este caso en mi persona y el de mi compañero, pues la de mi compañero eran los que estábamos donde las papas queman? Y al principio era totalmente difícil, nadie te conocía y la gente se preguntaba, ¿de dónde salieron estos? ¿No? ¿De dónde salió este muchacho? ¿De dónde? O sea, como para llegar tan rápido a una noticia, ¿quién les avisa? ¿Cómo lo manejan? Y a la gente, si bien es cierto, más que a la policía, considero yo que le tienen más miedo a la prensa que a la policía. Entonces, no quieren ser expuestos, no quieren ser enfocados. Algunos están en ese momento con el problema de que sus familiares pues los asesinaron y no quieren que los enfoquen, no quieren que se descubra más allá a fondo. Y sí, en cierta parte es difícil, muy difícil. En el trayecto ha sido demasiado, no solamente aventuroso, sino también difícil, porque hoy el Callao hace bastante tiempo es tierra de nadie, ¿no? Y para nosotros, sobre todo, que no solamente somos la piedra en el zapato de las autoridades, quizá de los delincuentes en algún momento, sino también incluso hasta de la misma policía, que es la que te termina abandonando, en casos específicos como ya me ha tocado vivir, ¿no? Y cuéntame, en uno de estos casos, eh, por ejemplo, de una balacera, una muerte por un motivo sospechoso, ¿no? Que siempre ocurre en el Callao. ¿Alguna vez has estado en un caso donde
posterior a tu transmisión, posterior a tu informe, has recibido una llamada que te amenacen o quizás en ese instante que intenten que no transmitas, por ejemplo, porque la familia no quiere que se enteren quién ha fallecido o cuáles son los vínculos que ha tenido, o de repente también el otro lado, ¿no? El que ha asesinado, el que ha levantado el arma, no quiera que se informe más allá. ¿Has recibido un caso así similar? ¿Alguna anécdota por ahí? Demasiados, o sea, me faltarían los dedos de la mano para contarlos, porque a lo largo de la carrera ha sido muy difícil. No empezamos como periodistas de investigación, en mi caso, no empecé como periodista de investigación, hacer una transmisión vía Facebook era como que ibas, transmitías la noticia y te ibas a tu casa, ¿no? Pero nace conmigo la idea de seguir un caso eh, hasta el fondo cuando se trataba de repente un tema de violación sexual a una Ujú. menor de edad, cuando se trataba de violencia contra la mujer, y no era trabajo para mí periodístico ir, transmitir, contar la noticia, sino también ser, muy aparte de ser la voz de esas personas que no la tienen, teníamos una herramienta importante que para nosotros, como siempre lo digo, ¿no? Los periodistas tenemos la oportunidad de cambiar vida todos los días. Y conmigo era, pues, no, o sea, podemos ayudar, si podemos llegar a fondo de la noticia, ¿por qué no ayudar de repente a una menor que ha sido agredida, víctima de violación sexual, llegar hasta el fondo, hasta su agresor? Y me ha tocado. El primer caso que recuerdo fue Erika Oblitas, fue el feminicidio número 71, nunca lo voy a olvidar. Wow. Era una mujer que fue masacrada por su pareja. Ella fue victimada en su casa, ¿no? Y lo más triste de ello es que, pese a haber sido agredida, termina siendo encarcelada en un calabozo junto a su agresor. Eh, Horas después de haber sido agredida, porque en este caso, al que nosotros denominamos el monstruo de Ujú. Sarumía, porque este caso fue en el Callao, en La Perla, la había agredido brutalmente, la policía termina quitándosela de las manos, pero este sujeto aduce en la comisaría de que había sido agresiones mutuas, por ende ambos quedaron detenidos En la misma carceleta. en la misma carceleta. Wow. ¿Qué sucede? Que al ella quedar detenida también, producto de esa golpiza, horas después convulsiona y es trasladada al hospital Arzobispo Loaiza, si mal no recuerdo, eso sí hace ya varios años. En ese hospital estuvo 7 días en cuidados intensivos. Al séptimo día la víctima fallece, producto de un derrame cerebral, ¿no? Era el golpe del televisor que ese sujeto le había reventado en la cabeza. Me toca llegar a fondo ahí, porque antes incluso de empezarlo en televisión nacional, porque fue mi primera aparición en televisión, recuerdo estaba el programa Punto Final, y yo conocía ya al que ahora es un gran amigo, Fabricio Escajadío. Él era reportero en ese entonces de Mónica Delta, Ujú. y me toca ir primero al lugar de los hechos. Las amigas querían denunciar y por ende pasaban las motos. Llego a una esquina, era aproximadamente las 8 de la noche, el mismo día que se comete el homicidio, y ya me estaban sacando del lugar, ¿no? Tú haces el caso, te vamos a dar vuelta, te vamos a dar piso, y yo resisto, o sea, prácticamente ahí digo, no, yo tengo familia, acababa de tener a mi hijo, Ujú. habían pasado solo meses, y era complicado, dije, no, no lo voy a hacer. Yo aquí en el Callao es peligroso, recién empiezo. No sabía cómo se manejaba mucho el tema periodístico en el Callao y qué tan cierto era que un delincuente pueda concretar su amenaza. Entonces decido no hacerlo, pero me quedó un poquito el bichito Ujú. de que algo podemos hacer, ¿no? Ese sujeto de pronto la golpea, agrede a esta mujer y termina saliendo en libertad. O sea, una fiscal chalaca le termina diciendo, oye, ¿sabes qué? La pusiste en estado crítico a esta mujer que fue tu mujer en algún momento y obvio te premio, te vas a la calle. ¿Y cómo te quedas tú como periodista diciendo, acá hay algo más que se puede hacer, ¿no? Claro. O sea, y si podemos presionar de una u otra forma, eh, buscamos la manera de ayudar. Y ahí es donde yo me contacto con Fabricio y contamos el caso, ¿no? No voy a exponerlo, le dije, porque yo no puedo. Tengo familia, acabo de tener mi hijo, pero sí quiero tener la oportunidad de repente de que ustedes a nivel nacional Ujú. se pueda hacer algo, de que ese sujeto sea capturado. Ah, no había sido procesado por la fiscalía. O sea, Sí, claro que sí. Este sujeto fue a parar al ministerio, a manos del Ministerio Público, pero la fiscal le termina dando libertad. wow. Entonces era algo asombroso decir como, oye, ese sujeto que la tiene en coma, como semejante O sea, patraña de la fiscal. salió en libertad antes que fallezca la víctima. Claro, sale en libertad antes que fallezca la víctima. Lamentable. Cuando fallece esta mujer, ya como que
como que nos tenía un poquito, teníamos un poquito de remordimiento en la conciencia porque Claro. decíamos algo podemos hacer como periodistas. O sea, en Ujú, el Callao entendemos de que muchas veces la familia, las amigas o el entorno más cercano tiene miedo a represalias, ujú. ¿no? Pero nosotros que tenemos en ese caso, o pensamos que tenemos de la mano a las autoridades para que puedan ayudar a complementar nuestro trabajo, pues en este caso el pensarlo simplemente, o sea, porque nunca en realidad la policía siempre termina abandonándonos de una u otra forma. Ujú. Decidimos contarlo en televisión. Contacté ahí con Fabricio Cajadillo. Yo recién iniciaba en Prensa Callao y había salido de Prensa Chalaca. Era mi primer día en Prensa Callao. Por allá un 16 Ujú. de junio, 17 de junio del año 2019. Y me toca hacer mi primera aparición en televisión como Prensa Callao. Y contando este caso, este feminicidio, pues, ¿no? Luego, posterior a ello, me toca participar en la captura. Nos llega la información de dónde se encontraba este sujeto, luego el reportaje y terminamos prácticamente junto ya y a la policía Ujú. capturando a este hombre que ahora está recluido en un penal, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dieron? Si más no recuerdo, 12 años. 12 años. Termina siendo poco, ¿no? Para quitarle la vida a una mujer de esa manera. Termina siendo poco porque era la madre de sus hijos, habían compartido muchos momentos juntos, según las imágenes o las referencias que tuvimos en la familia, sí, pues termina siendo poco a las finales. Sí veíamos a unos padres consternados en un cajón llorando la muerte de su hija y obviamente pues consternados y de repente con el remordimiento de que pudieron haber separado a esa pareja en algún momento, pero que lamentablemente es este sujeto el que le jura amor eterno termina quitándole la vida, ¿no? Wow. ¿Y cómo es que yo asumo que ese es el primer paso, de ahí ocurre una evolución grande para quizás desenvolverte mucho más en el ámbito de investigación? ¿Cómo si pierdes, no sé si decirlo de esta manera, cómo si pierdes el temor a seguir haciendo el trabajo y ya no a intimidarte frente a algún tipo de amenaza, frente a algún tipo de represalias que quizás puedan querer o atentar contra ti? Terminas acostumbrándote con el tiempo, porque cuando hago el caso de Erika Abuelitas, termino conociendo muchos colegas en televisión nacional, como Cristian Sotomayor, que luego fue director de Cuarto Poder. Con él hice una nota también, El Callao se desangra. Estaban dos bandas criminales muy peligrosas, las Malvas con los de Constanzo. En ese entonces, pues Ujú. era como que muy peligroso hablar de estas bandas, ¿no? Pero terminas perdiendo el miedo cuando haces un bien y resulta favorable para ti, ¿no? Recibes el respaldo de la gente, que si bien es cierto no te van a estar cuidando casi siempre, pero es bueno, terminas recibiendo ese respaldo en las calles y te da ese valor moral para seguir intentándolo en otros ámbitos. Me ha tocado a lo largo de todo este tiempo afrontar una infinidad de casos policiales, pero con el tiempo te terminas acostumbrando y terminas perdiendo el miedo. Y Empresa Chalaca hacías también periodismo de investigación. Y la empresa como tal, Prensa Chalaca, ¿les garantizaba a ustedes de cierta manera algún tipo de seguridad, algún tipo de, no sé, de seguro de vida o seguridad particular frente a este trabajo? ¿O simplemente era la posición de cada uno? Tú salías a la cancha, hacías tu chamba y si te iba mal, bueno, ¿lo asumías tú o tenías algún respaldo por parte de Prensa Chalaca, teniendo en cuenta que es uno de los medios más influyentes del Callao? Hablar de prensa chalaca es retroceder 7 años atrás. No me llevo malos recuerdos del todo, pero creo que en algún momento cada quien bailaba con su pañuelo, Ujú. ¿no? Sobre todo en circunstancias como ellas, porque recuerdo una balacera de un sujeto en Dulanto apodado Lobatón. Son casos que quedan marcados, Claro. ojo, quedan marcados y quedan en la memoria de uno porque terminas pasando una serie de dificultades para poder narrar una noticia Ujú. y en este caso nos toca ser agredidos. Estaba el equipo de América Televisión que iba a enlazar en vivo y estaba mi persona que recién acababa de llegar y salen los delincuentes con bates de béisbol, terminan disparando como cerca de 6 veces y a mí, o sea, no teníamos una movilidad, Ujú. no teníamos protección, termino llegando solo, era el agüita de socorro de mi hijo, pero yo termino cumpliendo como periodista con mi trabajo. En ese momento estaba en horario laboral y tuve que decirle a mi familia una pausa, termino yendo a cubrir la noticia y cuando pasa esta escena de los balazos y de la persecución de estos delincuentes, Canal 4 pues termina subiendo a su camioneta y termina arrancando
Y a mí yo volteo y no tenía nadie. Y de pronto me tuve que colgar de la camioneta de Canal 4 y ser arrastrado varias cuadras para salir del lugar. Ujú. Bueno, ahí termina auxiliándome una ambulancia, los paramédicos. Pero Prensa Chalaca, si bien es cierto, no recuerdo que me haya dado un apoyo total, como debió haber sido desde un principio, porque creo que cada Claro. empresa donde tú vas a laborar, el periodista tiene que ser protegido de todas las formas, ¿no? Porque sabes a lo que te arriesgas, sobre todo en el Callao no es nada fácil. Pero yo en ese aspecto, lejos de las carencias de los pagos, como han venido de repente denunciando otros periodistas a lo largo del tiempo, no podría hablar mal. No podría quejarme porque fue la ventana, fue una vitrina que me dio la oportunidad de ser conocido, de haber hecho el trabajo que de repente ahora hago. No hacía investigación ahí porque no me lo permitían. Ah, No me permitían aparecer en televisión. Si aparecí una vez, si no recuerdo, en el programa de Milagros Leiva, ujú. fue ya de manera irresponsable de mi parte en ese momento porque Prensa Chalaca no me permitía crecer más allá de, o sea, no aparezcas en televisión, no, me llamaban canales en algún momento a decir, oye, estás donde las papas queman, ¿no? Queremos hablar contigo un momento, pero me ponían ciertas restricciones. No apareces en televisión, tú no declaras para ellos, no le das información a nadie. Entonces, uno como periodista en lo particular, en lo profesional, quiere sobresalir de una u Ujú. otra forma, pero habían ese tipo de restricciones. Referente al trato, no me podría quejar porque si bien es cierto, los contratos se manejaban de manera particular. Yo Ujú. voy a decir de repente que en ese aspecto fui privilegiado porque yo tenía un contrato fijo, Así. estaba en planilla, yo ganaba un sueldo fijo, a diferencia de mis otros compañeros que sí sabía que ganaban por transmisión, como también empecé yo, creo que en ese momento eran como 10 soles por transmisión. Eh, la gente se preguntaba a veces por qué Anthony aparece más en los casos y era porque yo tenía un sueldo fijo, tenía la obligación o le salía a ellos más rentable mandarme a mí a todas las comisiones habidas y por haber porque yo tenía un sueldo fijo. Yo sí Claro. estaba en una planilla, yo sí cobraba un seguro, yo sí podía ser atendido por un seguro y sobre todo mi hijo, ¿no? En ese aspecto yo no puedo hablar mal porque sería de repente Malagradecido. malagradecido, malagradecido porque en ese aspecto sí creo que me tomaron mucho en cuenta. Y pienso de que en ese momento Tulio o Carmen vieron algo en mí porque recuerdo de que una vez peleando, discutiendo como discute cualquier jefe con su empleado, eh, me dijeron, ¿no? Recuerdo esas palabras. Aquí han intentado hacer su medio de comunicación varios, porque yo lo intenté en primera instancia con una plataforma que Ujú. tenía en la tribuna. Han intentado varios y nadie ha podido. O sea, Prensa Chalaca es Prensa Chalaca y nadie ha podido, pese a que lo han intentado. Y ya está en manos tuyas si quieres hacer eso y te quieres abrir un camino, pero eso sí te voy a decir que nadie ha podido sobresalir. Y yo me quedé con eso, ¿no? Porque días antes recuerdo que Tulio había estado en una comisión en Ventanilla conmigo, me mandaban a las comisiones de Repsol, que eran sus Ujú. comisiones importantes. Entonces me dijo, eh, abiertamente te quiero decir que tú eres la columna de este medio, ¿no? En ese entonces éramos cuatro, creo, si mal no recuerdo. Entonces, yo cuento contigo, para mí tú eres la columna de este medio y bueno, quiero siempre contar contigo, ¿no? Pasan semanas después y yo también ya en lo profesional, yo tenía un hijo en ese entonces, como te digo, recién había nacido, tenía pocos meses y para mí era como que la ambición de sobresalir de inmediato era grande, pues. Entonces iba aprendiendo, había ido conociendo gente en el camino, empresarios, políticos, porque era el periodista que estaba en el campo, el reportero Ujú. que tenía que hablar siempre y mantener contacto con la La red de gente. contactos se hizo grande. Siempre, entonces se hacía grande, ¿no? Y siempre por ahí me llamaban, no, yo quiero hablar contigo, yo quiero conversar contigo. Y por ahí me llegaban los casos a mí, ya no a Prensa Chalaca, me Ujú. llegaban a mí de manera particular. Entonces llegó un momento en que yo dije, me quiero abrir, y fue ahí donde converso con Tulio, que en ese entonces era mi jefe, y me dice esto, pues, ¿no? Han intentado varios salir y nadie ha podido. Ya ha intentado tal persona, y miren, han terminado regresando nuevamente. Y me quedé con eso. Me quedé con eso porque yo era este periodista picón que si tenía algo que me quedaba en el interior, pues yo trataba de dar la contra siempre, ¿no? Porque no voy a poder. Claro. Y no estaba en mis planes tampoco irme de Prensa Chalaca. Y recuerdo que Jonathan me dijo, Anthony, acepto que a lo largo de todo el tiempo que hemos estado juntos trabajando, te has hecho de muchos conocidos y que la gente te quiere. Entonces, no sé qué te parece si nos abrimos. Y yo le digo, para mí no es fácil porque yo acabo de tener mi hijo y yo me voy a la nada. O sea, me voy a jugar una aventura sin saber qué puede pasar. Pero ya teníamos una postura
o una marca registrada de manera personal en el Callao, ¿no? Con políticos, con autoridades, y, entre Claro. otras cosas. En mi caso, yo era el más cargoso, el más odioso, pues, ¿no? Era el que se metía ahí a corretear al político, a decirle sin tabús, o sea, a decirle realmente lo que estaba haciendo mal. Y nunca me ha gustado aplaudirlo, pese a si haya hecho bien las cosas, ¿no? Nunca me ha gustado fotografiarme con un político, ni aplaudirlo, ni elogiarlo por algo bueno, porque es su trabajo, para eso lo eligió el pueblo. ¿A qué se deben la mayor parte de los asesinatos que se vienen dando en el Callao? ¿A qué se deben? ¿Qué hay detrás de esto? A ver, el Callao es epicentro del narcotráfico. Hace bastantes años, y podría decir de que en la época de estas antiguas autoridades que iniciaron en esta presunta organización criminal que fue denominada así, Chimpún Callao, Ujú, se acostumbró a los delincuentes a tener un arma de fuego, se acostumbró o les abrieron los ojos, en términos criollos, a ingresar a las obras de construcción civil a través de pseudos sindicatos. Y es ahí donde empiezan estas personas a ver el movimiento de cuantiosas sumas de dinero con ingenieros en obras de construcción civil, y el tema del narcotráfico, que siempre ha sido epicentro del Callao por ser zona portuaria, de entrada y salida por el puerto y ujú. aeropuerto, ¿no? De la droga, para distribuirse a diferentes países o destinos a nivel local. Ese es uno de los factores, el principal, creo yo, ¿no? De la gran cantidad de muertes que hay, las disputas de las obras de construcción civil y el control de las drogas, ¿no? Por la hegemonía de la droga en el Callao. La mayoría lo asocia estas muertes al tema de la inseguridad ciudadana. Quizás es parte de, pero tú eres chalaco también. ¿Cuál es tu percepción con respecto a la inseguridad ciudadana en el Callao? Porque hay que tener en cuenta algo, ¿no? Estas muertes que se vienen dando en el Callao no es propia de ir y robar a un vecino por quitarle el celular y matarlo, ¿no? Muchas veces son ajustes de cuenta. Pero tú como chalaco, ¿cuál es tu percepción con respecto de la inseguridad ciudadana? ¿Se vive una inseguridad latente, palpable en el Callao? Sí, claro. La inseguridad ciudadana es un flagelo con el que hemos aprendido a convivir. Y ya no solo en el Callao, sino en el país en general, ¿no? Hoy, si comparamos al Callao con Lima Norte, con Trujillo, con otras provincias, bueno, el alto índice de violencia que se vive allá no es el mismo que en el Callao. Aquí el tema es solo uno, que es narcotráfico o obras de construcción civil. Allá se disputan más cosas, pero el tema de la inseguridad es un tema latente, que no le corresponde al gobierno local. No es injerencia de un municipio poder erradicar la inseguridad ciudadana. Pero hay algo que siempre me pregunto y que siempre digo, lo he hecho en alguna Ujú. entrevista, porque hay muchos alcaldes, por ejemplo, que dicen, pero el tema de la inseguridad no es competencia de la municipalidad. O sea, no es competencia de nosotros ir y mandar nuestros serenazgos para combatir o contrarrestar al delincuente que posee un arma de fuego. Y me tocó hacerle una pregunta, en este caso, recuerdo años atrás a un alcalde, no lo voy a mencionar ahora, ¿Hace cuántos años para calcular? 2 años, Ah, ya. y me toca preguntarle, ok, no es trabajo del gobierno local, es cierto, ese es un trabajo que es competencia del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Pero ¿por qué en campaña política terminamos ofreciendo seguridad que no podemos dar? Ujú. O sea, ¿por qué en campaña política decimos, y el Callao garantizamos la seguridad a todos los vecinos para que puedan vivir tranquilos si no es de tu competencia? O sea, ¿por qué ofreces algo que no puedes dar cuando estás en campaña política o queriendo ser autoridad en algún momento? Y cuando o sea, toca que un periodista de repente critique los altos índices de violencia que hay en tu región y en cierta parte culpe a la autoridad, porque sí puede ser el gobierno local una parte de la erradicación de esa inseguridad, para hacer un trabajo mancomunado en conjunto con la Muy bien, policía, claro. a través de repente de presupuesto, ¿no? Municipal, poder de repente inyectarlo en compra de cámaras de videovigilancia para hacer de repente centrales o controles de monitoreo que ayuden a trabajar o que estén conectadas a la Policía Nacional. Entonces, eso sí se puede hacer. Y en algún momento se sienten tocados o sienten o dicen, el periodista está loco, quiere algo, ¿no? Ujú. Pero si yo me pongo o le pregunto a una autoridad, si no es competencia tuya la seguridad, ¿por qué le ofreces en campaña? ¿Qué le pasa a un periodista cuando se vuelve
un problema para el político de turno en el Callao? ¿Te ha tocado quizás ser víctima de amenazas y que tú hayas descubierto o hayas sospechado que es algún político en específico o no ha ocurrido eso todavía con Anthony? Sí, claro que sí. Si yo te podría decir qué no ha ocurrido con Anthony Rodríguez en el Es más Callao, fácil, es más difícil. es más difícil, porque he pasado de todo, ¿no? A lo largo del tiempo que tengo ejerciendo la carrera en el Callao, me he pasado de todo. Y sí, en algún momento el ser una piedra en el zapato de los políticos es peligroso. Es aprender a dormir con la muerte al costado sin saber en qué momento te podría llegar, ¿no? Porque considero que el mayor criminal, el mayor delincuente es el que viste saco y corbata y no el que está en la calle. Entonces, me ha tocado recibir amenazas, es verdad. Me ha tocado investigar políticos, es verdad. Me ha tocado exponerlos muchas veces en televisión nacional y es verdad. Incluso con la misma policía, ¿no? Soy el típico periodista que está en la calle y que el efectivo policial está estacionado en su punto y ya conoce mi carro, ya conoce mi placa, ya me vio y de pronto soy intervenido 3, 4, 5 veces en 10 minutos. Entonces, me tocó a la fuerza también ponerme en regla, saber de que tenía que convivir con eso y que no podía incluso nunca Ujú. caminar por las calles sin estar en regla, derecho con, con la población, ¿no? O con cualquier ente del Estado. Tenía que estar en regla en todo sentido, ya sea con licencia a conducir, ya sea siempre Andar con el DNI en la mano. andar con el DNI en la mano. Me ha tocado que me intervengan en la puerta de mi casa con mi vehículo sin estar conduciéndolo y que me pidan brevete. O sea, mira hasta qué punto, ¿no? Asumes que te hacían reglaje. Sí, claro, muchas veces, y me han hostigado a más no poder. ¿Y eso a qué Ten- se debía? ¿Qué había pasado antes? Anthony Rodríguez creo que ha sido el único periodista que no le ha tenido miedo tampoco a la policía. Que si me ha tocado denunciar, si me ha tocado romper una carta notarial al general de la policía que me ha enviado por hablar de índices de violencia, o sea, lo he hecho. Y soy el típico periodista que te ven en la calle y que te intervienen y que te hostigan y que no puedes hacer nada y que obviamente la policía tiene la sartén por el mango, ¿no? Porque el decir que hay 15 muertos cuando la policía te muestra 7 ya es un problema Ujú. para el general de turno. Pero considero muchas veces de que las estadísticas se reflejan en resultados. Si yo digo que hay 15 muertos es porque tengo 15 muertos registrados en mis transmisiones y porque no me he perdido ninguno. Y los tengo Pero, apuntados pero con nombre cuéntame y esa apellido. anécdota. ¿En qué momento pasó eso? Eh, Hace unos 4 años atrás, recuerdo un general de la policía había llegado Claro. eh, y hablaba, aparecía mucho en televisión, Ah, figuré. ¿no? Era como muchos de los generales que les gusta Popular. sí, claro que sí, que les gusta la televisión, les gustan las cámaras. Y desde ese entonces, recuerdo, soy vetado en la policía. Soy el único medio de comunicación que no está en el grupo de la ¿De policía la región de policial? la región Ahorita te policial busco. Callao. No lo estoy y no me vas a encontrar nunca, pese a pedidos de algunos efectivos de menor rango, Claro. pero que lo han pedido así, ¿no? Que ingresemos porque somos el único medio de investigación policial que hay en el Callao. Pero estamos excluidos de ese grupo. Ya tenemos más de 4 años que no formamos parte del grupo porque nos ha tocado darle a la policía muchas veces. Ni Y Jonathan ni tú. ninguno. Ah, lo sí. Estamos vetados. Estamos vetados. Bueno. Porque nos ha tocado poner en evidencia muchas veces al policía coimero, al policía abusivo, al policía que te dice que hay 7 muertos cuando hay 15. Y hace años atrás hubo un general de la policía al Callao que se exponía mucho en televisión. Luego lo he visto ya en los altos mandos en la Comandancia General Así. del Estado, lo he visto hace poco, y que también está investigado por temas, ¿no? En la época de Pedro Castillo, recuerdo Ujú. también, está investigado, y lo he visto porque sigo mucho este tipo de casos, pero hace 4 años llegó al Callao y me entero de que por fuentes policiales, de que los muertos eran registrados cuando los cuerpos estaban en el lugar de los hechos. ¿Qué hace la policía con el tiempo? Ha venido haciendo, eh, no vamos a suponer que Juanito Pérez es acribillado de 10 balazos en las inmediaciones de Sáenz Peña con Vigil. Ujú. ¿Qué hace la policía? Llega de inmediato, pese a que con 15 balazos esta persona o Juanito Pérez no tiene posibilidad de vivir o ya no está vivo.
levanta el cuerpo y es trasladado de inmediato a un nosocomio. Entonces, en ese momento esa persona que para mí, para percepción personal, para ojos de la gente ya está fallecido, no termina entrando al cuadro estadístico de muertos por sicariato. O sea, a la policía no lo cuenta si es que la persona fallece en el hospital, no es una víctima del sicariato. O sea, no entra en la estadística, cuando no debería ser así. Claro. Ese hombre ha muerto acribillado de 10 balazos a manos de sicarios. Murió en el lugar de los hechos, murió en el hospital, murió donde haya muerto. Ese sujeto ha sido víctima del sicariato. Entonces tendría que ser puesto dentro del cuadro estadístico como una víctima mortal a causa del sicariato. Pero si es llevado al hospital, esta persona ya no es una víctima de sicariato. Ya no entra al cuadro estadístico si el cuerpo no está en el lugar de los hechos. Y esto fue una investigación minuciosa que pude corroborar con mismos efectivos de la Policía Nacional. Y no te estoy hablando de suboficiales, sino de oficiales. ¿Qué hace la policía? Criolllamente, el peruano es así, pues, ¿no? Vivo. Ujú. Entonces, Pendejo. se podría decir pendejo, es la palabra. Entonces, ¿qué hacen? Levantan el cuerpo, se lo llevan a un hospital, pese a que está muerto en muchas oportunidades, y no terminan siendo considerados, pues, ¿Y eso víctimas para de qué? sicariato. Para decir de que... Para disminuir las cifras de violencia, pues. Tú vas al cuadro y la policía viene, no sé, vamos a suponer, ¿no? Entre comillas, viene panorama. No. General, ¿cuántas víctimas en lo que hemos reducido la delincuencia? En lo que va del año se han producido más que 15 homicidios, a diferencia de los años anteriores, que han habido 35, 40. Pero viene panorama y le pregunta al periodista referente del Callao, ¿cuántos homicidios se han registrado? 40. Pero si el general me dice que hay 15. Pero acá yo tengo los nombres y apellidos. A ver, todos, fíjate si figuran en ficha rendida como fallecidos y todos están en una transmisión mía. Víctimas del sicariato. Y eso es lo que le fastidia a la policía. Y hasta el día de hoy han pasado ya 4 o 5 años y seguimos excluidos de ese grupo. Y no vamos a ser puestos, supongo, por el resto de nuestras vidas, ¿no? Porque incluso cuando llega un canal de televisión, canales aliados que trabajan con nosotros, te preguntan, ya, pero es para hablar mal de la policía, para darte una entrevista, te preguntan eso. O sea, frescamente te preguntan eso. Ya, pero es para chancar a la gestión, para chancar a la policía, porque si vas a chancar o a hablar mal de la policía, olvídate que te dan una entrevista. Entonces, es lo que nos toca vivir a diario, ¿no? Me han tocado, antes, en tiempos de pandemia, las reuniones sociales estaban prohibidas, pero con una cierta capacidad de personas. Me han cerrado el cumpleaños de mi madre en mi casa. O sea, sabiendo que yo vivía ahí, sin muchas personas, solamente reunión de las personas que vivíamos en la casa. Y me han sabido cerrar el cumpleaños de mi madre en tiempos de pandemia. Sí, estás en el ojo de la tormenta de la policía. Hasta ahora. Sí. Hasta ahora sí. Tengo como 8 reportes, si mal no recuerdo, de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que es un gremio matriz del periodismo a nivel nacional, ¿no? Yo agradezco mucho, de verdad que sí, a este gremio que con más de 96 años de trayectoria y de creación en nuestro país, que ha tenido siempre la gentileza de respaldarme en cual atropello he tenido. Entonces, ya sea con la policía, ya sea con una autoridad política, entre otras. Tú trabajas con Jonathan Montoya. Sí, correcto. Y vimos que a Jonathan lo agredieron. Y justamente también estaba la policía, pero no se hizo mucho para poder ayudarlo a él. ¿Crees que a raíz de lo que me cuentas, tiene que ver o es como la consecuencia de lo que les toca vivir a ustedes por haber sido incómodos ante la Policía Nacional? Es que es algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir todos los días. O sea, si yo bien recuerdo a Jonathan que lo abandonan en plena gresca con un presunto delincuente, porque ya en el Callao no sabes quién es quién, y la policía te dice y te deja a merced de ellos, como diciendo, defiéndete, pues no. Si tú me jodes a mí, jódete y aprende a defenderte tú solo. Y vayamos a unos meses atrás. Yo en pleno enlace en vivo fui agredido por un sujeto que me propina un puñete y me roba mi auricular en plena transmisión al costado de la policía. Y acercándome al efectivo policial para pedir ayuda y que me lleve a una dependencia policial, terminan abandonándome. O sea, yo no sabía cómo salir del lugar con toda esa gente que me tenía rodeado en un lugar lejano y muy, muy peligroso.
Y termino llegando a la comisaría y de pronto termino encontrando al efectivo durmiendo, que se hace viral, que Ujú. afortunadamente ATV, Panamericana Televisión, todos los canales de prensa escrita terminaron rebotándolo, que en los titulares, ¿no? Periodista llega a comisaría a poner denuncia y encuentra a efectivo policial durmiendo. Entonces, y tuve que hacer público el caso porque, o sea, tú entras a una comisaría donde vas a poner una queja, donde Ujú. vas a denunciar algo ilícito y de pronto encuentras a un efectivo policial que está durmiendo y que me responde soñoliento sin importarle lo que yo pude haber pasado afuera, ¿no? Diciéndome que espere a que llegue alguien porque él estaba durmiendo, o sea, es atroz. Y llegas a una comisaría hoy que estamos a merced de la delincuencia, que puede ingresar un delincuente y le arrebate su arma de fuego de reglamento y que se lleve todo lo que encuentra en el camino. O sea, eso podría ser una tragedia enorme y acabar en algo peor. Y yo llego como ciudadano y no por ser periodista, ojo. Puedo llegar como un ciudadano común y corriente, como todos, porque soy de carne y hueso como todos, como tú, como el vecino, como el que está en tu switcher, como cualquier persona. Y llegas a una comisaría a poner una denuncia como cualquier ciudadano de a pie y de pronto te terminas encontrando con ese escenario, es complicado. Y terminas exponiéndolo y ahora terminas, si te tenían cólera ahora, o sea, ahora, si tenían cólera antes, ahora mucho peor, ¿no? Imagínate. Y, a ver, es muy interesante lo que me cuentas porque yo pensé que trabajabas muy de cerca con la policía, porque conozco muchas personas que se dedican a hacer periodismo, muchos comunicadores en el Callao, que básicamente están en la escena del crimen o donde ocurren las cosas justamente porque la policía los avisa. Tu caso es totalmente lo contrario. ¿Qué haces? Tú persigues, te avisan los propios vecinos. ¿Qué pasa? Que ¿Cómo Anthony logra llegar rápido? hoy sí hablo de que la policía nos persigue y que nos atropellan muchas oportunidades. Estamos hablando de los altos mandos, Ujú. ¿ya? Pero que si bien es cierto, tenemos información de efectivos policiales que trabajan con nosotros, sí es verdad. Ah, mira. Y no siempre terminan siendo altos mandos. O sea que en algunas comisarías, digamos así, sí, de repente un alférez, un teniente, un capitán, un mayor o suboficiales, ¿no? En este caso, la policía de inteligencia, criminalística, que mucho, pues, sí ha trabajado conmigo de manera particular y que por ahí he entablado una amistad que no tienen nada que ver con lo laboral y que por ahí pues obviamente nos juegan información y ayudamos a contrarrestar información. Porque muchas veces hemos sido de ayuda para ellos mismos también. O sea, han cogido videos de nosotros para poder resolver un caso policial y ahí también nos han puesto en peligro muchas veces, ¿no? Sin consultar. Video, prueba de investigación, video, prensa, Callao Y TV en la sale Anthony pizarra y ahí, sale Anthony narrando la noticia en la pizarra con los videos y todo, ¿no? Nos ha en pleno tocado. juicio ahí, con el delincuente viéndote. Me ha tocado. Y eso ya es causal de que te amenacen. Claro. Entonces, la policía en muchas oportunidades nos ha tocado que nos ponga prácticamente en bandeja. No sé si sin querer queriendo o queriendo con querer, pero nos ha tocado. Pero sí en algún momento trabajamos con algunos efectivos policiales. En mi caso, me ha ayudado a conocer gente en Lima. Hace tiempo, hace 2 meses atrás, capturamos al monstruo de Comas. Fue una investigación mía, la captura fue mía, me infiltré yo. Estuve trabajando también con el Departamento contra el Crimen Organizado de la Avenida España, en una información pues totalmente sensible. Me tocó infiltrarme fuera de la casa del delincuente, que tenía una requisitoria desde el año 2013, si mal no me equivoco, por pornografía infantil. Entonces, me tocó jugar ahí con la policía, un papel importante. Pero a diferencia de la policía de Lima con la del Callao, es abismal, ¿ah? Es abismal. Así. Allá sí trabajan. Y trabajan bien. Yo podría decir eso, allá trabajan bien. Y no hay miedo de que la policía te pueda jugar chueco, porque acá en el Callao la policía termina traicionándote, ¿no? O sea, terminas haciendo el trabajo con ellos, pero ellos terminan avisándole al delincuente que tú tenías información y te terminan poniendo en peligro. Me ha pasado muchas veces. Pero en Lima el trabajo es diferente. He estado en la captura del monstruo de Comas. Afortunadamente llegué por una persona del Callao, una fémina, y me tocó hacer un trabajo minucioso de una semana y media, infiltrarme afuera. Estuve con la policía tomando unas cervezas afuera de la casa del delincuente para ver su salida, en qué momento se movilizaba, en qué momentos quiénes iban a visitarlo,
Entonces me ha tocado también estar con una flaca haciéndola pasar como mi enamorada frente a la casa. Entonces es un trabajo interesante pero peligroso, pero con ayuda y protección en ese momento de la policía. ¿Y recuerdas algún tipo de anécdota que te haya tocado vivir frente a los trabajos que vienes realizando, donde hayas decidido decir, bueno, vamos a parar la mano un ratito porque como que ya se está complicando todo, me están amenazando muy fuerte y hayas decidido frenar un rato tus labores o quizás hacer una pausa en tu trabajo en el Callao porque tú eres periodista independiente? Más allá de lo que te pase, el único que asume cualquier responsabilidad frente a lo que te pueda ocurrir eres tú. Y es a la empresa a la que produces que es tuya. Entonces tú no trabajas para un tercero. Entonces, ¿te ha tocado decir, vamos a parar un ratito o le has seguido metiendo para adelante? Me ha tocado, me ha tocado incluso ni siquiera acercar a mi hijo a la ventana, ¿no? Por miedo de ataques de sicarios. Y como te decía hace un momento, la policía nos expone en algunas oportunidades y es que a través de un video de nosotros sentencian a una organización criminal. Entonces no era nada fácil. Yo me había mudado en ese entonces, ni siquiera tampoco a un lado tan tranquilo. Veía gente desconocida y de pronto no sabía quiénes eran de ahí, quiénes no, pero tenía una ventana sumamente amplia y de pronto aparecían personas a fumar debajo de mi puerta, miraban siempre quién entraba, quién salía. Me tocaba en alguna oportunidad incluso llamar al escuadrón de emergencia para que me termine sacando de mi casa, porque no podía salir. No dejaba que mi hijo o su mamá, su hermana en ese momento se acercaran a la ventana porque pensaba que iban a disparar, ¿no? Y para salir a la puerta o a la tienda lo pensaba 20 veces. No quería ni siquiera que nadie de mi familia salga a comprar una tienda, porque estábamos amenazados, porque nos jugaba en contra la captura de esta organización criminal, lamentablemente. Pero, y es ahí donde piensas, ¿no? O es la familia, eres tú o tu trabajo. Pero pienso también de que el que nació para ser periodista va a morir siendo periodista. Entonces, la carrera yo la disfruto todos los días de mi vida. Y si en algún momento tuviera que, ha sido una causala, de repente de hoy no estar con mi familia, digámoslo así, ¿no? Porque la familia en cierta parte termina muriéndose de miedo. Y es algo como que lo recuerdo y me pone un poco sensible A tu porque, hijo particularmente, ¿no? sí, claro. Y es como que lo recuerdo y me pone sensible porque si hoy en día pienso de que la gran parte de problemas familiares ha sido por mi trabajo, o sea, tuviera que decir el 90 o 95% de ello, ¿no? Terrible. Porque mi familia nunca ha querido que yo trabaje en el Callao. O sea, mi familia nunca ha querido que yo me arriesgue de esta forma y que ponga en riesgo a mi hijo en este caso. Pero es algo que a mí me gusta, que me apasiona. ¿Por qué crees que los medios nacionales no entran al Callao? ¿Tanto temor? ¿O, o se sienten satisfechos con el informe que le pueda dar Anthony? Yo creo que eh, el periodista limeño, o el que trabaja en una casa televisiva, ya sea América Televisión, Panamericana, TV, son empresas que cuidan a sus periodistas, que los protegen a más no poder y si las papas queman en ese momento le dicen retírate. Entonces, se han acostumbrado a que a lo que llaman hoy en día prensa alternativa, que yo no lo considero así, sean esa fuente de información para muchos. Y yo creo que cuando han venido al Callao y han llamado a Anthony Rodríguez o han buscado prensa Callao, se han llevado lo mejorcito que no hemos podido sacar nosotros. El caso de la Tota fue un caso muy interesante. No me equivoco, estuviste, creo, en Día D, explicando un poco más o menos del suceso de este caso, cuando a este señor lo matan en San Miguel, a él y a sus hijos menores de edad. ¿Los sicarios habían sido del Callao? Sí, correcto. Me toca hacer la nota con Richard. Richard es un amigo mío, muy amigo mío. Ujú. Es chalaco y el periodista chalaco tiene algo adicional, un plus, que es la criollada, para entrar a cualquier lado para contar una noticia. Con Richard yo he hecho muchas buenas notas, demasiadas buenas notas, que han tenido los ingredientes necesarios para hacer un buen reportaje. Y me toca hacer con él el tema de la Tota y la masacre de San Miguel. Y nos terminamos topando con una serie de aristas que se iban abriendo en el camino para contar un buen reportaje.
Creo que ahí tuvimos material fílmico, declaraciones, dimos en el punto clave de quién era la cabeza de esta organización que manda a ejecutar a la Tota y de dónde provenía el crimen. E incluso nos dimos eh, con que había un policía inmerso dentro de esta organización criminal. Es algo que ningún canal tuvo y que nosotros tuvimos la oportunidad de contarlo, ¿no? Pero sí, me toca contar la masacre de San Miguel, me toca ser como que analista de este asesinato, como periodista de investigación, porque los sicarios eran del Callao, de una zona picante, denominada zona roja, pues, ¿no? Eran de San Judas. Y me toca ser parte de esta historia. Y es ahí donde viene Richard y mis hermanos, vamos a trabajar el tema juntos porque sabemos de que en el Callao ustedes son, pues, ¿no? Y tenemos información de que han participado en estas muertes, y afortunadamente nosotros, pues, como periodistas policiales, teníamos todas las muertes registradas. Entonces, pudo ayudar a complementar un buen reportaje. Ya era o sea, la Tota era el crimen final de una secuencia de muertes que habían estado ocurriendo en el Callao. ¿Es No, eso? porque la Tota era un delincuente Ujú. que la muerte le respiraba al oído todos los Ya días. estaba pedido. Ya estaba pedido, él era de Breña, de una de las zonas picantes, a donde llega gente del Callao en algún momento para disputarse esas zonas que no tenían una cabeza de barrio, ¿no? Y en esas zonas vulnerables los delincuentes suelen instalarse. En este caso, había ido gente del Callao, ya la Tota había sido atentado en varias oportunidades, o habían intentado atentarlo también. Incluso nosotros mostramos un video donde en la puerta de su casa, junto a su pareja o a su hermana, viene el sicario y le da una ráfaga de balazos, que él se hace el muerto y él termina cayendo al pavimento. Lo que nadie sabía es que después había vuelto a ser atentado y que la Tota se hace pasar por muerto, ¿no? Y que terminan fingiendo incluso un velorio. Esa es información privilegiada que en mi caso pude recopilar. Nos instalamos en pleno corazón de Breña, toda una semana completa. Entonces, fue algo alucinante, porque hacer periodismo de investigación es súper chévere, pero súper arriesgado. Claro. Y tienes que mantener la cordura, la discreción en todo momento. Pero sí, me tocó en este caso también ser parte de esta historia, una más de todas las que he hecho en Día D, porque ya creo que Día D se convirtió en mi casa. Entonces, sí, afortunadamente he sido considerado muchas veces como referente del periodismo de investigación policial aquí. Ahora, dentro de tu experiencia periodística en los últimos tiempos, yo te he visto que estabas haciendo un caso social con una niña, no recuerdo si era de Piura, Tumbes, y que la trasladabas con avión a Lima de manera urgente y que el gobernador regional actual del Callao, Ciro Castillo, te iba a dar la mano, luego creo que no te dio la mano. ¿Qué es lo que pasó ahí? Porque hay que ser muy miserable para poder decirte, oye, te voy a ayudar, tráela para acá y después que simplemente ya no te contesten el teléfono, ¿no? Si a lo largo de este tiempo de la nueva gestión le he criticado tanto, han sido más sus desaciertos que aciertos, ¿no? Y aquí, ojo, lo dejo en claro en tu podcast que no tiene nada que ver la publicidad estatal. Como tú lo acabas de decir hace un momento, hay momentos en la vida en que el ser humano se comporta como un miserable. Y yo diría de que en este caso, no podría decir si Ciro Castillo o sus allegados se comportaron como unos miserables, porque hablábamos de que la vida de esta niña dependía del tiempo. Y cada minuto que pasaba era un minuto menos para esa niña. Yo no sé cómo llegó información a Piura de que yo había hecho muchos casos sociales, pero esa niña en su cama, conectada, me termina enviando un video. Y basta que dijera mi nombre. Porque en este video dice, señor Anthony Rodríguez, periodista, necesito que me ayude. Yo quiero ser trasladada a Lima. Y en su poco aliento, o sea, sientes ese compromiso, dices, ya mencionó mi nombre, ¿qué más puedo hacer? O sea, me toca ayudar, ¿no? Y comienzo a buscar la ayuda. Comienzo a tocar puertas y recién había empezado Ciro Castillo a asumir el cargo. En ese entonces estaba Aldo Seminario como gerente de imagen institucional. Claro. Me toca coordinar con él.
Y le digo, necesito traerme a esa niña de Piura, pero esta niña es huérfana. Y no, mi medio no cuenta con los recursos para viajar e instalarse en un hotel, comprar los pasajes aéreos, porque de un día para otro tú sabes que las aerolíneas aplican Claro. y el pasaje que te podría costar 70, $80 termina costando de 150, $170. Entonces, ellos prometen el pasaje. Al ellos prometer el pasaje, como te digo, la vida de esta niña dependía de un hilo. Eh, Tratamos de gestionarlo para comprarlo y terminan enviando la plata por puchos. 200 soles, 300 soles. Y llegaba el día y no veíamos ese dinero y me toca a mí asumir la responsabilidad de comprar los pasajes y después me los devuelves, Yo ¿no? te había comprometido. Ya me había comprometido. ¿Ya Y habías viajado también o no? no, todavía no, pero ya me tocaba, ¿no? Y yo ya había dicho que estaba en 24 horas, estaba en Piura. Entonces ya no era no solamente jugar con la tranquilidad de esta niña, sino también de toda una gente que esperaba mi llegada allá. Me toca poner mi tarjeta de crédito y comprarle y digo, bueno, me van a devolver el dinero. Desafortu- Desafortunadamente, de tanto esperar y esperar y de insistir hasta de madrugada, termino perdiendo el vuelo. Y la aerolínea no me devolvió ese dinero. Claro. Entonces tuve que pagar otro vuelo. Wow. Y estamos hablando de casi $600 que tuve que asumirlos yo de manera particular. Afortunadamente llegué a Piura y una señora, al saber que un periodista de Lima había llegado, me brindó el hotel de manera gratuita. No me cobró mi instancia, eh, pero vayamos a la capacidad de mentir o de jugar con la mente de una niña, con la vida de una niña y teniendo toda la mano para poder ayudar. Ya habíamos sacado la nota periodística, Ciro Castillo ayudará a niña, Claro, claro. y eso nunca se cumplió. Entonces, eh, pasan los días y me traje la satisfacción de que en menos de 48 horas pude traer a la niña. Con tu plata. Y con mi plata para llegar allá, pero mi tema de coordinación fue sumamente asombroso porque me tocó coordinar con el MINSA, Ujú. porque ese traslado que costaba casi 35.000 soles en una ambulancia con todos los implementos necesarios para esta niña, terminó siendo gratuito porque la niña es trasladada en un avión de la Fuerza Aérea. Ah, mira, qué bacán. Entonces me toca coordinar también allí con la Fuerza Aérea. Me toca mandar correos como periodista, como medio de comunicación, solicitando y de manera directa, incluso culpando al MINSA, al Ministerio de Salud, si esa niña moría en el camino. Porque, o sea, yo dije, ok, no la trasladan en un avión de la Fuerza Aérea, pero me la llevo yo. Y si esta niña se muere en el camino, yo culpo al Ministerio de Salud. Y me toca coordinar con la directora del Hospital de Sullana, en Piura, y cuando yo llego me dan todas las facilidades del caso. Yo he estado presente en el traslado de esta niña. ¿Estuviste en el avión de la Fuerza También, Aérea? claro. Y estuve presente en el traslado. Sacaron a la niña con oxígeno y el sentir y el calor de la gente, el agradecimiento de esa gente de Piura. Ya, gracias, Prensa Callao en Piura. Ese, Gracias, ese, señor la- periodista. ese es el sueldo que... Es el mejor sueldo que tiene un periodista, ¿no? Sí, es el mejor sueldo que tiene un periodista. Y yo creo que a lo largo del tiempo me ha compensado mucho el ayudar a mucha gente. Para mí esa niña con el tiempo me lleva la noticia de que ya estaba instalada en el hospital del niño y meses después de haber estado prácticamente desahuciada, entre comillas, ya estaba caminando, ya iba a ingresar al colegio aquí en Ah, Lima. Entonces, eso es satisfactorio. claro. Y hace unas semanas llevaba a mi hijo al psicólogo y alguien me pasaba la voz en todo Fawcett y yo no me acercaba, pues no era un taxi, Ujú. hasta que se me pone al costado. Y sí, Anthony, sube, me dice, yo te llevo donde quieras. Tú sabes en qué estamos, pues, ¿no? Hacemos periodismo de investigación. Y yo le digo, hermano, ¿cómo voy a ir donde quieras? Le digo, no sé quién eres. Yo soy el tío de Dariana.
Dariana era la niña que ayudaste en Piura. Hermano, yo te llevo donde tú quieras. Nunca voy a dejar de estar agradecido contigo. Mi sobrina está bien por ti, ya camina, ya habla, ya va a ir a la escuela. Y esa es una recompensa, pues, ¿no? Que tú sientes que tu trabajo vale la pena. Es ahí una satisfacción enorme porque tú, no solamente el caso de Dariana, o sea, te contaría una infinidad de casos. Me han mandado preso a un violador con mi nombre y apellido, ¿no? Porque la madre de la víctima no quiso hacerlo. Así. Entonces, me ha tocado incluso estar en Estados Unidos y seguir el juicio desde allá y trabajar en conjunto con la fiscal de familia para condenar a ese sujeto a que le dieron 14 años. ¿Qué pasó con él? Y bueno, había tocado a su hijastra desde que tenía 5 años. Ya tenía 13 en ese entonces. Cuando me llega un mensaje, yo estaba en el gimnasio. Estaba en el gimnasio y de pronto me llega un mensaje de un video que había grabado la niña en sus pocos recursos que tuvo en ese momento Ujú. cuando ese sujeto intentaba tocarla, ¿no? Y ella le decía, no, Raúl, no, Raúl. Y este sujeto asqueroso se escuchaba como respiraba junto a ella, Ujú. como le hablaba muy bajito. Y en ese video me mandan la dirección. Yo coordino con un capitán de la policía que me había peleado un tiempo atrás y que en ese momento me dijo, antes digo, vamos. Yo no llegué a instalarme en el gimnasio. Recién llegaba. Me Claro. salí del gimnasio, coordiné con la policía, llego a la casa, toco la puerta y abre la niña. Y cuando ingresamos estaba el sujeto pues desnudo en la cama, tirado, era un gordo, eh, maloliente. La niña, cuando llegamos, la niña yo la llevo al cuarto, mientras la policía intervenía este sujeto, y afortunadamente se me ocurre grabar a la niña en ese momento para mí. Hola, le digo, mi nombre es Anthony, yo te voy a ayudar, te voy a poner a buen recaudo, nadie más se va a volver a tocar, pero necesito grabar un pequeño video y quiero que me ayudes. ¿Tú conoces a este sujeto como tu agresor? Sí. ¿Cómo se llama? Raúl. ¿Desde qué edad él te toca? Desde los 5 años, me dice. Y esto quedó en imágenes para mí. ¿Qué edad tenía la niña ya en ese momento? 13, tenía 13 años. 13 años. Cuando yo le digo a la policía positivo, la policía le agarra el cuello a ese sujeto y lo saca desnudo, lo esposa, le ponen el pantalón y lo sacan sin polo. Ya la niña me había dicho que sí, ¿no? Ujú. Llegamos a la comisaría, llegó la mamá y la mamá me dice a la prensa, le gusta hacer show. ¿No? Seguramente quieres morbo y ya te estás alimentando y le quita el teléfono a la niña y borra todo lo que tenía la niña. Y sale la policía y me dice, Anthony, vamos a tener que dejarlo libre porque la mamá no va a denunciar. Claro. Y la niña está llorando y sea como sea es menor de edad. Y en ese momento entra, yo había coordinado con el Ministerio de la Mujer, Ujú. ya había llegado el Ministerio de la Mujer y ellos dan un tip, ¿no? Aportan y dicen, lo único que podría es que el periodista denuncie. Ujú. ¿A quién le llegó la información? A mí. Y yo le he grabado a la niña diciendo que él es su agresor desde que él tiene 5 años. Oh, ok, me dijo. Yo no sé si tú vas a querer comerte el pleito, pero eres la única persona que podría denunciar a ese sujeto. No lo pensé, no lo pensé nada. En ese momento dijo, ok, yo entro, yo lo denuncio. Lo terminé denunciando, el sujeto queda detenido, me mandan a la familia a hablar afuera, me quisieron atacar Ujú. y yo termino diciéndole a la hermana, ¿no? ¿Qué pasaría si la atacada hubiese sido tu hija? ¿Tú estuvieras en la misma posición? ¿Tú lo estuvieras defendiendo? ¿Qué pasaría si se hubiese sobrepasado con tu hija y la hubiese tocado, manoseado? ¿Tú me estuvieras diciendo a mí que soy un desgraciado por hacer mi trabajo? Y creo que en ese momento sensibilicé a la familia, Ujú. que lo entendieron así. Y dijeron, bueno, si es verdad, que pague, ¿no? Entonces, en ese momento dije, vamos con todo. Coordiné con Canal 9 también, porque tengo muchos amigos ahí, la verdad. Ujú. Estaba Fernando Díaz en ese entonces en el noticiero y enlazamos en la mañana. Yo termino denunciando a la mamá y al agresor. El sujeto se queda detenido, lo mandan a prisión preventiva y con la fiscal, recuerdo Paola se llama la fiscal, que ahora es mi amiga, es fiscal de familia. Terminamos coordinando el caso para complementar el argumento fiscal y que el Poder Judicial dictamine una condena justa. Que no termina siendo nada justa porque
porque nadie le devuelve la estabilidad integral y emocional a esa niña. Claro. Pero yo termino saliendo en la página del Ministerio Público, periodista denuncia a violador, ¿no? Y termino saliendo también en el noticiero de la Fiscalía, Ujú. como periodista denunciante. ATV hace el enlace conmigo y yo recuerdo que había viajado a Estados Unidos y el caso seguía allá. Yo tenía que salir a veces y declarar vía Zoom. Y cuando llego aquí refuerzo mi declaración y terminan condenándolo 14 años. 14 años. 14 años. ¿Cuánto tiempo ya pasó? Habrán pasado 6 años. 5 o Wow. 6 años. Entonces, también es una satisfacción para mí el hacer este tipo de casos, no solamente sociales, como en el caso de Dariana, que la pude traer, que ahora está bien, sino en el caso de este violador. Me ha tocado ayudar a una madre con un tumor en el estómago. Y en la vida han habido momentos de riesgo para mí que creo que este tipo de obras Te algo han protege. ayudado que me han protegido. Tuve un accidente hace poco, Sí, claro. casi pierdo la vida. El carro donde yo iba quedó totalmente destrozado, ni rastros del carro. Yo tenía prácticamente un traumatismo cerebral que si no desinflamaba, me iban a abrir, las probabilidades eran cero. O quedaba mal o moría, pero no había de otra. Y hoy, gracias a Dios, tengo la oportunidad de estar aquí conversando contigo de manera fluida, ¿no? Hagamos una reflexión con respecto a la gente, que al fin y al cabo son los espectadores y son los que también de cierta manera se ven beneficiados con tu trabajo. ¿Qué les podrías decir a ellos como para poder concluir esta conversa el día de hoy? Nada, yo los respeto a cada uno de ellos. Yo creo que nos debemos a un público, en mi caso, en el Callao. Siempre considero que el periodista no es la noticia, sino el que hace la noticia. Pero a nosotros nos ha tocado muchas veces ser parte de la noticia. Eh, Nos toca entrar a un local, a un establecimiento, como si de repente fuéramos personas conocidas, que lo somos en el Callao, sí, pero que simplemente somos periodistas, Ujú. no somos parte de la farándula. Pero considero también de que se nos ha abierto las puertas gracias al cariño de esa gente, gracias al apoyo de esa gente, que si hoy, en mi parte, de manera particular, si me puedo sentir más humano, es por esa gente. Me ha tocado convivir con esa gente. Entonces, nada, simplemente agradecerles a todos por el cariño, de repente también por los insultos, porque eso a mí de manera particular me ayuda a ser más grande, Ujú. me ayuda a saber de que cada insulto, que cada llamada de atención es porque aún todavía estoy haciendo las cosas bien y que en algún momento estas personas que nos han atacado, en mi caso que me han agredido, han terminado sentadas a mi costado en una entrevista pidiendo, solicitando algún tipo de ayuda y que mi ética profesional no me permite decirles no, ¿no? Que es parte del periodista, incluso aún habiendo sido agredido, sentarte con tu agresor, porque eso demuestra la calidad de ser humano que eres, eso demuestra lo profesional que puedes llegar a ser y que no confundes lo personal con el trabajo. Y nada, yo cada día que pasa y cada día que me veo como en esta entrevista contigo hoy en tu podcast inaugurándolo y de repente en otros programas que he podido estar sentado contando un poco de mi experiencia. Entonces, yo agradezco de que estoy aquí por esa gente, de que hoy en día estoy parado donde estoy, que me ha tocado conocer muchos lugares por esa gente. Y que es esa gente muchas veces la que yo pide que esté sentado en una entrevista. Entonces, no me queda más que agradecerles, sean detractores o sean partidarios de mi trabajo, ¿no? Y antes de culminar, o sea, yo te podría decir de que gracias a esa gente creo que soy el único periodista que ha estado sentado como estoy contigo con María Antonieta, que ha estado sentado como estoy contigo con Gilberto Santa Rosa, con Tony Vega, con artistas de talla internacional, que creo que hasta ahora no ha logrado casi ningún periodista en el Callao. Yo he tenido esa oportunidad de sentarme con grandes, de estar también nervioso, porque no siempre la entrevista se acomoda a tu manera de entrevistar, sino no es fácil tener a una María Antonieta al costado. Claro. No es fácil tener un Gilberto Santa Rosa en un Swiss Hotel contigo en una entrevista exclusiva. Entonces, pero he tenido esa oportunidad, ¿no? Y si hoy en día tuviera que llevarme un recuerdo a la tumba, sería eso, ¿no? De que he estado rodeado de grandes,
de que el periodismo me ha dado la oportunidad de conocer a grandes, incluso en los Estados Unidos, de tomarme un trago en su backstage con Yosimar, con su esposa en ese entonces, con la gente del Callao, de la Punta, de la ciudad del pescador, que me enviaban tragos a mi mesa y que acabé con la mesa llena de tragos, porque decían, oye, prensa chalaca, porque así es como me dice la gente, Claro, es un claro, estigma. claro. Te puedo enviar tragos, no te sientes mal, no es una ofensa, y de pronto terminé saliendo borracho hasta el queque de esa discoteca, eh, gratis, solo gasté $6, recuerdo, que fue mi primer trago que compré, y es el cariño de esa gente, hasta de manera internacional, chalacos que radican en los Estados Unidos, en España, que han ayudado a que yo pueda crecer en lo laboral, en lo personal, y nada, simplemente agradecerte a ti también por esta entrevista, John. Gracias a ti, Anthony. Anthony, ¿me prometes una segunda parte? Claro que sí, yo estoy presto siempre a... Porque creo que hay mucho que hablar del Callao. Hemos podido hacer una introducción breve sobre básicamente lo que has vivido, pero yo creo que hay mucho más. Hay mucha más información que nos puedes dar. Sí, claro que sí, de verdad que sí, yo encantado siempre de colaborar con este tipo de proyectos que ayudan al Callao a estar informados de repente o a resolver dudas. Hay gente que no sabe, porque Claro. mucha gente especulaba que a mí me sacaron de prensa chalaca, Ujú, que a Jonathan lo votaron y a mí también. Y no ujú. fue así, al contrario. O sea, si yo tuviera que recordar algo es que a mí me rogaron hasta el último para seguir ahí. Y, Yo escuché que te fuiste a Estados Unidos porque te habían amenazado. Es más, que ya no ibas a volver. y Eh, cuando volví, creo que todos se quedaron con la boca abierta porque a mí nadie me amenazó. Yo no me fui porque alguien me amenazó. Yo me ujú, fui porque mi familia quería ir, porque mi ujú, familia, como te contaba al principio, es algo que no aceptaba mi trabajo por lo peligroso que era. ujú. Entonces fue un detonante también en la ruptura de la relación con la mamá de mi hijo porque no aceptaba mi trabajo. O sea, pese a que me dio todo y que me ha dado todo, no lo aceptaba porque era ponerlos en riesgo. Entonces en algún momento ella me dijo, yo también quiero crecer como persona y yo opté por ir con ellos a los Estados Unidos, pero no porque alguien me amenazó, porque si no, no hubiese regresado. Y regresé en el momento más bonito del Callao, en las elecciones, donde había mucho político charlatán Ujú. que bueno, estaba haciendo de las suyas y llegué yo a ponerle ese ingrediente que faltaba, creo, ¿no? Entonces, cuando aparecí en una conferencia de prensa de un político, creo que todos se quedaron, oye, ¿qué fue con este? ¿Cuándo Tan, llegó? tan, tan, tan. Entonces, fue interesante y ahí me pude dar cuenta que hay muchas cosas todavía que puedo hacer en el Callao. Gracias, André. No, gracias a ti por la oportunidad y esperemos pues, ¿no? que con la inauguración de este podcast estén sentados grandes entrevistados. De hecho que sí. Le doy buenos Gracias. augurios, John. Muchas gracias por estar aquí. Chévere. Muchísimas gracias.